¿Cuántos días has pasado sin orar? Pero me refiero a la oración profunda, a la oración donde le cuentas a Dios tus pesares, tus problemas, tus desafíos. Esa oración donde le cuentas a Dios tus pecados, tus errores. Esa oración donde le dices todo lo que eres, todo lo que has hecho. ¿Cuántos días han pasado sin que tú ores a Jehová tu Dios? ¿Cuántos días? Mira, te voy a decir por qué estoy hablando de esto. Porque hoy vamos a analizar, vamos a hablar sobre la oración. Vamos a hablar sobre la oración. Practiquemos la oración. Practiquemos la oración en el campo de guerra. Practiquemos la oración en el campo de guerra. Y la pregunta con la que yo iniciaba es, ¿cuántos días han pasado sin que tú y yo elevemos una plegaria de oración a Jehová nuestro Dios? Pero me refiero a esa oración consciente, a esa oración transparente, a esa oración donde tú le cuentas a Dios lo que eres, lo que haces, donde no le ocultas nada. No estoy hablando de la oración de Padre, gracias por el día de hoy que me diste, voy a dormir, amén. No estoy hablando de Señor, hoy voy a ir a trabajar, gracias, amén. No estoy hablando de Padre, gracias por la comida, no estoy hablando de esa oración. Estoy hablando de la oración donde tú le dices a Dios lo que eres, lo que haces. Estoy hablando de esa oración donde tú le dices a Dios, Señor, no puedo más en esta guerra. Mira, el apóstol Pablo en esta última sección le dice, quiero que ustedes oren por mí. Quiero que ustedes oren por mí. Qué interesante. El apóstol Pablo, el líder, el pastor de la iglesia, le dice a sus miembros, yo quiero pedirles dos favores antes de terminar mi carta. Quiero pedirles dos favores antes de terminar mi carta. El primer favor que quiero pedirles es que ustedes oren por los miembros de iglesia. Qué bonito, miren. El apóstol Pablo les dice, quiero que ustedes oren por los miembros de iglesia. Es decir, oren unos por otros. Oren unos por otros. Mira la oración del apóstol Pablo. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a los miembros de Éfeso, les dice, quiero que ustedes oren por los otros miembros de iglesia. Esta semana les he dicho a ustedes que hay soldados que están tristes, que hay soldados que se sienten solos, que hay soldados que se sienten desanimados. Les he dicho esta semana que hay soldados que están allí en su cuarto esperando una palabra de ánimo. Esta semana les he dicho, estos días les he dicho que hay soldados que quieren un mensaje de parte de ustedes, donde puedan recibir un mensaje de consuelo. Y por eso el apóstol Pablo está consciente. Hay una guerra tremenda, hay una guerra real. El enemigo nos conoce, el enemigo que tenemos nosotros nos conoce bien. Sabe tus puntos débiles, sabe tus puntos flacos, sabe cuáles son tus anhelos, conoce cuáles son tus sueños. El enemigo que tenemos es un enemigo real. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, estamos en una guerra, somos un equipo, somos varios soldados, somos muchos soldados. Por lo tanto, les pido en el nombre de Jesús que oren unos por otros. Les pido que oren por esos soldados que están tristes. Les pido que oren por esos soldados que están solos. Les pido que oren por esos soldados que se sienten abatidos, familia. Piensa en alguien que va a tu iglesia. Piensa en tu papá, en tu mamá. Piensa en alguien que tú sabes que está solo, que está triste.
Tú tienes algo lindo que ofrecerle. Tú tienes algo lindo que darle. Porque Dios está contigo. Porque el apóstol Pablo te dice, ora por otros miembros de iglesia. Ora por otros miembros de iglesia. Oh, qué maravilloso. Algo que no hacemos de manera constante es orar los unos por los otros. Pero esta mañana el apóstol Pablo te dice, ora por los demás. Ora por los demás. Ora por los demás. Tú no conoces las luchas. Hace un tiempo llegamos a visitar a una persona. Eran como a las 9:30 de la noche. Y después de conversar, después de haber leído la Biblia, esta persona nos dijo, oye lo que nos dijo Margarita, nos dijo, qué bueno que vinieron. Gracias porque hoy llegaron a casa. Gracias porque hoy llegaron a casa. ¿Saben por qué? Porque hoy, mientras mi familia se durmiera, cuando mi familia se durmiera, yo me iba a quitar la vida. Cuando mi familia durmiera, yo me iba a quitar la vida. Gracias por haber venido. Iba a aprovechar que todos mis hijos estuvieran durmiendo, que mi esposo estuviera durmiendo, y yo me iba a quitar la vida. Familia, la lucha que enfrentan los soldados, los otros soldados, es real. La lucha que enfrentan los soldados es real. Tus luchas son reales. Por eso es importante que tú ores, que tú eleves una oración por los otros soldados que están a tu alrededor. Por eso es importante que tú ores por esos soldados que están tristes. Por eso es bueno que tú ores por esos soldados que no pueden más. Por eso es importante que tú ores por esos soldados que necesitan una palabra de ánimo. ¿No quisieran esta mañana decirle a Dios, Señor, ayúdame a orar por aquellos que te necesitan? Por aquellos soldados que están solos, por aquellos soldados que están tristes. A mí sí me gustaría. La segunda petición que el apóstol Pablo eleva es una oración interesante. Es la misma que yo quiero hacerte esta mañana. El apóstol Pablo dice, y les pido, oren por mí. El apóstol Pablo les dice, oren por los miembros de iglesia, pero también oren por mí. Oren por mí. Qué interesante. Es que el apóstol Pablo está encarcelado. El apóstol Pablo está encarcelado. El apóstol Pablo necesita la ayuda del Espíritu Santo para seguir firme, para seguir adelante, para seguir avanzando. Y el apóstol Pablo dice, oren por mí. Necesito que Dios me ayude para predicar con poder. Necesito que el Espíritu Santo me conforte, me anime, para que yo hable lo que tengo que hablar. Oh familia, el apóstol Pablo está diciendo, señores, no solamente yo quiero orar por ustedes, yo necesito que ustedes oren por mí, que oren por mí. El apóstol Pablo le está diciendo, oren por mí. Oren por mí. Y esta mañana también quisiera decirle a ustedes lo mismo. Familia, oren por mí. Oren para que todos los días, con ánimo y con el poder del Espíritu Santo, siga hablándoles a ustedes el mensaje de esperanza que tu corazón necesita. Oren por mí para que el Espíritu Santo me anime a seguir predicando su palabra. Oren por mí para que el Espíritu Santo me ayude a perseverar en la predicación del Evangelio. Esta mañana yo les diría lo mismo que el apóstol Pablo. Oren por mí para que Dios me ayude a seguir avanzando, a seguir adelante.
No solamente yo oro por ustedes, oren también por mí. Oren también por mí. Para que juntos podamos avanzar. Para que juntos podamos avanzar. Porque en esta lucha estás tú y estoy yo. En uno de estos días les dije, usted no está solo. Yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Oren por mí. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos, oh familia? Cuando tú oras, Dios escucha tu plegaria. Cuando tú oras, Dios escucha tu oración. Dice la Biblia en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Oremos unos por otros. Oremos unos por otros. Por nada estéis afanosos. Vamos a orar. Voy a orar por ti, tú vas a orar por mí. Esta mañana al terminar esta reflexión, vamos a orar juntos. Y desde tu casa ora por mí y desde aquí yo voy a orar por ti. Porque necesitamos orar los unos por los otros. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad en la oración. Tenemos que orar, tenemos que poner nuestras peticiones en las manos de Dios. Y primera de Tesalonicenses 5:16-18, estad siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Familia, ¿saben por qué el apóstol Pablo nos insta tanto a orar? Reflexionen en esto que voy a decir, por favor, familia. ¿Saben por qué el apóstol Pablo nos insta tanto a orar? ¿Saben por qué el apóstol Pablo nos insta tanto a orar? ¿Saben por qué, familia? Porque la lucha que enfrentamos es una lucha espiritual. La lucha que enfrentamos es una lucha espiritual. Y la oración nos ayuda a resistir los embates espirituales de Satanás contra nosotros. Nosotros no vemos a Satanás. Nosotros no vemos a sus ángeles. No los vemos. Es decir, sería imposible luchar contra él. O más bien es imposible luchar contra él de manera carnal, de manera cuerpo a cuerpo. No se puede. Por eso la única forma de luchar contra él, de resistir sus embates, la única forma de resistir sus embates es mediante la oración, porque mediante la oración recibimos el poder espiritual. Porque mediante la oración recibimos el poder espiritual. Solo mediante la oración podemos luchar de manera espiritual. Es decir, familia, si tú y yo dejamos de orar, corremos el riesgo de ser destruidos. Por eso yo inicié diciendo, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste? Que le abriste tu corazón a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón por tus pecados? Que le dijiste a Dios tus luchas. ¿Cuándo fue esa última vez, familia? Porque si tú y yo no estamos orando, no hemos orado, te digo algo. Estamos a nada de fracasar, estamos a nada de ser destruidos por Satanás. Por eso el apóstol Pablo está preocupado y anima a su gente, a sus soldados. Oren, por favor. La única forma de resistir en esta lucha, la única forma de permanecer, de perseverar en esta lucha, es a través de la oración. No se puede de otra forma. No se puede de otra forma. La única manera de sobrevivir es a través de la oración. No se puede de otra forma, familia. No se puede de otra forma. Tenemos que orar. No tenemos alternativa. Repito, si dejamos de orar, estamos a merced del enemigo. Porque la lucha que enfrentamos es una lucha espiritual. Por lo tanto,
No se puede luchar contra Satanás cuerpo a cuerpo. No se puede luchar contra Satanás cuerpo a cuerpo. Necesitamos orar para poder estar en sintonía en esta guerra espiritual. Hoy yo te invitaría para que apartes tiempo para orar. Ora en el nombre de Jesús. Él está dispuesto a escucharte. ¿Y sabes qué es lo mejor? Él no te va a juzgar cuando tú le cuentes tus fracasos, tus derrotas, tus luchas. Él no te va a juzgar. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Él no te va a juzgar. Él nunca te ha juzgado. Ora sin miedo. Ora sin miedo. Él no te va a juzgar nunca. Él no te va a juzgar. Él tan solo te va a abrazar y te va a decir, hijo, sigue adelante. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En esta guerra, la oración es necesaria. En la antigüedad, en la guerra, en la batalla, los soldados levantaban la mirada al cielo para clamar a sus dioses cuando ya no podían. Y si tú estás en una guerra y sientes que ya no puedes más, bueno, es momento que levantes la mirada al cielo, que levantes las manos y digas, ya no puedo más. Ya no puedo más. Familia, que mi Dios te ayude, que mi Dios me ayude, que mi Dios me ayude para seguir avanzando, para seguir luchando. ¿Oramos juntos? Yo oro por ti y quiero pedirte que ores por mí. Esta mañana, Señor y Padre, hemos reflexionado sobre la oración y reconocemos que lo que menos hacemos es orar. No apartamos tiempo para orar y te pedimos perdón. Esta mañana yo quisiera orar por esos soldados que están tristes, que están desanimados, que ya no quieren seguir adelante. Esta mañana quisiera orar por esos soldados que ya no quieren nada contigo, con la vida, con su familia. Esta mañana yo quisiera colocarlos en tus manos. Padre, escucha nuestro ruego, escucha nuestra oración. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Bendice a tus hijos que tienen problemas económicos. Bendice a tus soldados que están enfermos. Bendice a tus soldados que van solos a la iglesia, que van solas a la iglesia. Bendice a esos soldados, Señor, que de verdad a veces se sienten muy, pero muy tristes. Bendice a esos soldados, Señor, que necesitan una palabra de ánimo. Consuélalos, confórtalos, mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, que Dios te bendiga. No se te olvide orar por mí. No se te olvide orar también por aquellos soldados que están tristes. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios nos conceda su gracia maravillosa. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.